glorificar tu nombre, Señor. En este momento me presento delante de ti y te pido que tú traigas revelación de tu palabra, conocimiento. Que esta palabra no caiga en tierra, que esta palabra pueda abrir el entendimiento, sanar las emociones, libertar a los cautivos, Señor. Que a la hora que esta palabra se exponga, te pido, Padre, que las cadenas que estén sean desarraigadas y rotas completamente. Que cualquier grillete se abra en el nombre de Jesús. Que cualquier cárcel de cautiverio, que tú nos saques de cualquier cárcel. Porque cuando se expone tu palabra, Señor, las cosas pasan, Señor. Como cuando Silas y Pedro te estaban adorando en aquella cárcel y los barrotes se abrieron. Hoy te pido que toda cadena de cautividad en las mentes, corazones, emociones y las almas hoy caigan y toda cárcel se abra y nos saques a cada uno de cualquier prisión espiritual y cualquier cautividad que el maligno haya puesto, Señor. Hoy te pido que mediante la exposición de tu palabra tú te pases, Señor, y que esta palabra no caiga vacía, Señor. Que esta palabra llegue y que haga la transformación, porque la palabra nos transforma, porque la palabra eres tú. Que hoy traiga el reconocimiento que tú eres la palabra. Que tú traigas, Señor, la revelación del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que abras el entendimiento como lo hiciste en los apóstoles. Dice tu palabra que antes que tú ascendieras al cielo, abriste el entendimiento de los apóstoles. Hoy te pido que tú abras el entendimiento de nosotros para entender tu palabra, para entender tu camino, para entender tu escritura, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy la palabra que el Señor me puso a traer se llama el poder de su palabra. El poder de su palabra. Vamos a ir a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. Pastor, cuando te di la cita no te puse segunda de Timoteo, solo Timoteo, discúlpame. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Ya la tenemos? Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Hay tres cosas importantes en esta cita. La escritura toda es inspirada por Dios. Toda. Pero dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No dice que es Dios. Que es inspirada por Dios. No dice que es Dios. Y dice, a fin de reprender, corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios, la predicación expositiva. La palabra de Dios es cuando usted lee la palabra de Dios en su casa. Y la prédica expositiva también es la palabra de Dios, como se está haciendo ahora. La palabra de Dios tiene la finalidad, muchas, pero una de las finalidades es reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios sí nos reprende. Nos dice, no es por aquí, es por aquí. Y la palabra nos instruye diciendo, no debes de hacer esto, porque si haces esto habrán consecuencias. Esa instrucción de la palabra muchas veces no nos gusta, y mucho menos a la juventud, porque siente que se les quita su libertad, porque sienten que el evangelio muchas veces es solo prohibiciones. Y no es prohibiciones, jóvenes. Si el Señor te dice, no hagas esto, es porque sabe que si tú haces esto, vas a tener consecuencias en tu vida. Y tal vez no en tu vida de este momento de juventud, sino en el futuro.
Entonces el Señor no te manda leyes, preceptos. No te manda diciendo no aquí o no allá, no para quitarte la libertad, sino para darte libertad, para que tengas buena vida. Pero viene el enemigo y miente, engaña, manda dardos. Piensan que se le está quitando la libertad. Los que ya somos más grandes y podemos recordar errores de la juventud que ya el Señor nos perdonó, pero uno dice, uy, si volviera atrás no hiciera eso. ¿A usted le ha pasado? Si tuviera una nueva oportunidad, definitivamente que eso no lo hago. Porque Dios nos perdonó, pero muchas veces quedan consecuencias. Por eso, jóvenes, me voy a dirigir en este momento a usted. La palabra no es para quitarle libertad, es para darles vida y vida en abundancia. Y no solo a los jóvenes, a cada uno de nosotros. Pero especialmente esta mentira está en los jóvenes. La palabra te va a quitar libertad, te va a poner restricciones. No, la palabra instruye y te dice por dónde debes de andar y por dónde no debes de andar. La palabra te dice qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo. La palabra es para instruir a fin de que el hombre de Dios, estoy usando la versión de las Américas. Yo soy amante de las Biblias. No sé ni cuántas Biblias, ¿verdad? Yo cuando veo Biblias es como cuando veo zapatos. ¿A qué mujer no le gustan los zapatos? Yo cuando veo Biblias es cuando veo zapatos. Yo las quiero todas. Pero así como las compro, las regalo. Solo me dejo las de estudio o la que yo predico. Porque tal vez llega gente nueva a la iglesia y no tiene Biblia, o alguien me dice, porque me encanta comprar Biblias como con florcitas y todas femeninas. Y la gente me dice, ¡ay, qué linda! Entonces ya se la regalo. Y empecé a quedarme ya sin Biblias. Y yo manejo diferentes versiones, pero especialmente solo me gusta predicar y la versión que más manejo es de las Américas. Se supone que es la más apegada, y la Reina Valera. Entonces mandé a hacer unas Biblias por internet, pero vi la portada y no la letra. Y cuando me llegó una aquí para llevármelas, porque en Costa Rica son muy caras, la letrita así. Y la de letra grande me llega el día antes de irme. Entonces me han dado con mi Biblia propia, y ayer Maricela me prestó la de ella y es otra versión, y yo me perdía toda porque ya me la sé de memoria, pero en la versión de las Américas, y esa decía diferentito, entonces le cambiaba la letra. Entonces ya hoy el pastor me prestó una de las Américas. Gracias, pastor. Hermanos, hoy les quiero hablar, cuando el Padre habla, es Cristo. El Padre no se da a conocer de otra manera que no sea mediante su Hijo. Y el Espíritu nos revela al Hijo, y el Hijo nos revela al Padre. ¿Qué tiene que ver esto con el título del poder de su palabra? Pareciera que no es congruente, pero sí lo es. La palabra es Cristo, es lo que les quiero decir. Cuando hablamos de la palabra de Dios, pensamos que la palabra de Dios, y de hecho, esto es palabra de Dios porque es revelada por el Espíritu. Pero esta letra o esta hoja o esta Biblia no es Cristo. Es la revelación de su Espíritu Santo. Pero la hoja, como la hoja en sí, no es Cristo. ¿Me doy a entender? Pero Cristo sí es la palabra. Jesucristo es la palabra hecha carne. Él vino, dejó de ser Dios, dejó su trono y se encarnó y vino como hombre. Por eso el Apocalipsis dice el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, porque Él vino como hombre. Cuando en este pasaje que Jesús le dice al Padre, Señor,
si es posible que esta copa se aparte de mí, no es porque Jesús quiera desobedecerle, es porque Jesús en ese momento está viniendo a la cruz, no como Dios, sino como hombre. Y como hombre, Él está experimentando el pecado de la humanidad, está experimentando toda la carga del enemigo, está experimentando toda la carga del pecado, y Él no lo está sintiendo como Dios, Él está sintiendo como hombre. Entonces Jesús va y habla como el Padre, pero no con la posición del Dios que estaba sentado con el Padre a su diestra, sino habla con el Padre en la posición de su Hijo y de el Dios hombre que no ha fallado. Y le dice: si puedes pasar esta carga, porque Él no le está hablando como Dios, sino como humano. Pero después le dice: pero que sea tu voluntad. Nosotros podemos querer otra cosa, pero Jesús nos deja en su palabra de que siempre tenemos que rendirnos a su voluntad como lo hizo Él. Entonces, en ese pasaje a lo que Jesús se refiere es que Él entiende la humanidad tuya, porque Él sintió como tú y como yo. Pero la diferencia es que Él no hizo su voluntad y Él se rindió a la voluntad del Padre para agradar al Padre. Y nosotros vinimos y estamos en esta iglesia no para tener un grupo de amigos o compañerismo. Estamos aquí, también lo podemos tener, pero estamos aquí para ser el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que agradar al Padre como Jesucristo le agradó. ¿Y cómo se le agrada al Padre? No haciendo lo que yo quiero, sino haciendo su voluntad. ¿Cuándo viene? ¿Quién es el poder de la palabra? El poder de la palabra no es lo que yo decreto. El poder de la palabra no es que yo agarre un versículo bíblico y diga: esta palabra tiene poder y yo lo decreto. Fuera así, no hubieran problemas. Usted decreta tener plata y le aparece plata. Usted decreta que el esposo cambia y cambió. Usted decreta cualquier cosa y todo desaparece. ¿Verdad que fácil sería? No, el poder de la palabra no es ese. Le voy a explicar qué es el poder de la palabra mediante la escritura. El poder de la palabra es nacer de nuevo. Y eso está en Juan 5:39. Nada más, no lo voy a leer, lo voy a mencionar. Cuando Jesús dijo a los fariseos y habla con ellos, y Jesús luego le habla a ellos y le dicen que no lo conocen. Qué tremendo. Jesús habla con los fariseos y llega a una conclusión y le dice que tanto, en otras palabras, vamos a leerlo un momentito mejor. Juan 5:39. No lo iba a leer, pero pienso que es necesario para darme mejor a entender. Juan 5:39 dice lo siguiente: examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ella tienes vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús les dice: ustedes examinan las escrituras porque ustedes piensan que ellas tienen vida eterna, y sin embargo yo soy la misma palabra hecha carne y no quieren creer en mí. Por eso Jesús luego tiene una conversación con Nicodemo y le dice a Nicodemo, y Nicodemo le pregunta: ¿qué tengo que hacer para entrar en el cielo? Y Jesús le contesta: tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y entonces Nicodemo le dijo: yo soy un hombre viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Jesús no se refería a entrar en el vientre de la madre, sino a que Él reinara en su corazón y que hiciera su voluntad. ¿Qué es nacer de nuevo? Hacer una oración de aceptación. Eso es el principio. Eso es lo que abre la puerta para el nuevo nacimiento. Pero no basta con hacer una oración de salvación. Tienes que rendirte, tienes que entregar tu corazón.
La oración de salvación, cuando usted y yo la hicimos, aceptando a nuestro Señor Jesucristo, es el inicio. Pero después tenemos que aprender a relacionarnos con Él, hablar con Él para hacer su voluntad. ¿En qué conoceremos que somos hijos? En que vamos a hacer su voluntad. No podemos ser miembros de iglesia y estar haciendo lo que nosotros queremos. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. No puedes hacer lo que usted quiere. Tienes que aprender a hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y si usted lee los evangelios una y otra vez, Jesús no dice, yo vine solamente a morir para salvación. No, Él dice, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Jesús no vino a agradarse a sí mismo. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, no a agradarse a sí mismo. Nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir la palabra. Pero ¿quién es la palabra? Es Cristo. Y solo vamos a tener la palabra dentro de nuestro corazón a través de Cristo. Hoy voy a poner un ejemplo. Usted va a un restaurante y le traen la carta o el menú. No sé cómo se dice aquí, pastor, menú. Le traen el menú de la comida. La comida y el menú habla de la comida, pero no es la comida. El menú te describe, un ejemplo, hamburguesa con carne premium, tal, con pepinillo, con bacon, con ham. Bueno, yo no puedo hablar inglés, ¿verdad? Y ahí especifica todo lo especifica. Y si usted pide una hamburguesa con las características de lo que el menú dice y te traen una hamburguesa de pollo, sin nada, solo el pan y la torta, entonces usted con el menú llama al mesero y le dice, disculpa, esto no fue lo que yo ordené. Porque aquí dice que traía esto y esto, y me están trayendo otra cosa. En otras palabras, el menú describe la comida y a través del menú comprobamos si esa comida es lo que ordenamos, y es a través del mismo menú. A través de la palabra que está inspirada por Dios, comprobamos a Cristo. Pero Cristo es la misma palabra. Él, el Hijo de Dios que vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él mismo es la palabra de Dios. Es la palabra hecha carne. Y la Biblia lo que hace es describir quién es la misma palabra que es Jesucristo. Y para que no se me vayan a enredar, porque veo caritas como, voy a seguir explicándolo. La Escritura no puede revelar a Cristo, pero no se me asusten, ahorita lo entienden. Solo lo puede revelar el Espíritu Santo. La Escritura no puede revelar a Cristo, la Escritura da testimonio de Él. ¿Me doy a entender? Un ejemplo para que sea más claro. Cuando yo leo la Escritura, puedo leerla, pero si no viene la revelación del Espíritu Santo, no va a haber cambio, no va a haber nada. En la carrera de filosofía, a nivel universitario, se lee mucho la Escritura y se leen teólogos de años de 1500, de 1400, de 1700, de 1800. Y se lee demasiada tratados de teología y de pensadores y de filósofos también, unos ateos, pero otros cristianos. Y sin embargo, la mayoría de filósofos son ateos. De un 100% de filósofos, un 80% son ateos. Pero si usted quisiera con esos filósofos tener una discusión a través de la palabra,
le dan golpes a cualquiera, porque saben la palabra al dedillo y te la citan, pero sin embargo son ateos. ¿Por qué son ateos? Porque leen la palabra para aprender, hasta para discutir, como carrera, pero no tienen la revelación del Espíritu Santo. Y el único, para que la palabra cobre vida en mí, necesita ser revelada por Jesús. La palabra, la Escritura no puede revelar a Cristo, sino da testimonio de Cristo. Y quiero explicar bien esto. ¿Por qué no puede revelar a Cristo? Da testimonio de lo que yo vivo. Cuando el Espíritu Santo me ha llevado a Cristo y empiezo a conocer a Cristo, ¿qué hago yo? Estoy en mi casa, estoy orando, saco la Escritura y la empiezo a leer. Y leo algo y me llegó al corazón y digo, wow, esto es. Señor, esto es. Señor, en esto estoy fallando, te pido que me perdones. Señor, no estoy haciendo lo que dijo Pablo. Wow, Señor. Y puedo seguirla leyendo. Y en otra parte digo, wow, ahora entiendo lo que el Señor ponía en mi corazón. Claro, esto fue lo que me pasó tal día. No estoy loca, lo dice en la Escritura, Señor. Entonces la misma palabra me da testimonio que Jesucristo habita en mí. La misma palabra me da testimonio que ya no ando haciendo mi voluntad, sino la de Él. Me da testimonio que Jesús está en mí y yo estoy en Jesús, como la vid. Jesús es la vid y yo soy el pámpano y estoy pegado a Él. La Escritura me da testimonio del poder de Jesús. ¿Cómo me da testimonio? Tenemos una vida cotidiana, oramos, leemos la palabra y después vemos la mano del Señor y digo, wow, de verdad que tu palabra es viva y eficaz, porque lo que está en tu palabra lo veo revelado en mi vida. La palabra es para dar testimonio y se lo voy a explicar de otra manera, ya lo hice personal. Ahora de los apóstoles. Los apóstoles estuvieron con Jesús, caminaron con Él, lo vieron, durmieron, comieron con Él, estuvieron con Él, lo conocieron. Lo vieron hacer milagros, prodigios. Y no podían. ¿Qué hicieron? No podían. Toda esa información que hicieron por revelación del Espíritu Santo, agarraron todas esas vivencias, viendo la palabra vivida en Jesús y en ellos, porque la palabra es Jesús, y por inspiración del Espíritu Santo nos dejaron la Biblia. Por eso en Timoteo dice que la Biblia es inspirada por Dios, pero no es Dios, es inspirada. La palabra es Jesús, la palabra hecha carne en mí. La Escritura da testimonio de quién es, que Él es el pan de vida y el agua de vida, que es la plenitud que lo llena todo, que es el todo. La Escritura no puede revelar a Cristo porque lo hace el Espíritu Santo. Solo puede el Espíritu Santo. La Escritura da testimonio quién es Cristo en nuestro corazón. La palabra da testimonio de Cristo. Esta revela en nuestro corazón porque Cristo habita en nuestro corazón. ¿Cómo puedes experimentar la palabra de Dios? Cuando le da la oportunidad a Cristo estar en tu corazón. Pero eso, el único que lo puede revelar es el Espíritu Santo. La palabra no está escrita en tinta o en piedra. La palabra está escrita en el corazón.
La palabra es Cristo en nosotros. El que revela al Hijo es el Espíritu Santo. Los apóstoles vieron a Cristo como la palabra. Esa experiencia no se pudo transferir. Los apóstoles quisieron transferirla, como nosotros cuando queremos transferir el amor de Dios a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son pequeños es diferente, pero cuando nuestros hijos crecen, uno quisiera que amen a Cristo como lo ame uno. Y si se pudiera transferir fuera buenísimo, hermanos. Porque entonces yo llegara y tocara a mi hijo mayor y nada más le dijera: te transfiero el amor de Cristo. Qué bueno sería, ¿verdad? Muchas mamás no tendríamos que orar tanto, ni haber tenido que derramar lágrimas, ¿verdad? Si fuera así, qué bueno sería. Te transfiero. Pero no es así. Yo no puedo transferir. Los apóstoles tampoco pudieron transferir el amor ni la pasión. Entonces, por revelación de Cristo, agarraron todo ese conocimiento, toda esa revelación y la escribieron con la revelación del Espíritu Santo. Eso es la palabra, con la inspiración, porque la palabra es inspirada. Ellos no pudieron transferir. Entonces lo escribieron. No solo tenemos que aprender Biblia, sino ver a Cristo como la palabra del pan de vida. Ok. Ahí es para que ya no me hagan como estos moditos que está hablando. No les digo que no lean palabra. Sí tienen que aprender Biblia, pero ya no como la Biblia, sino ver la Biblia, en la Biblia a Cristo, que Él es el pan de vida. Y el que come de Él no tendrá hambre, y el que bebe de Él no tendrá sed. Esa es la diferencia. No solo tenemos que aprender Biblia, sino ver a Cristo como la palabra y el pan de vida. No es ver la Biblia. No es como que usted tenga un problema, entonces le pone la mano encima a la Biblia y le dice: háblame, Señor. No, sino tienes que ver la Biblia y esta palabra la tienes que experimentar. No solo tienes que aprender la Biblia, sino ver a Cristo como la palabra. Cristo es la palabra misma. La Biblia es revelación de Dios, pero Cristo está en nuestro corazón y Él es la palabra misma. Cristo es la palabra y todo fue creado por el poder de su palabra. La Biblia dice que desde el principio era el Verbo y el Verbo estaba. Cuando el mundo fue creado, fue por el poder de la palabra y ahí estaba Cristo. Dios Padre se da a conocer por el Hijo. El Verbo se encarnó y el Verbo fue hecho carne. Jesús estaba con los escribas y fariseos hablando y ellos le dicen a Jesús que no pueden entender. Y Jesús, en otras palabras, le dice: ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden oír. En otras palabras, Jesús les dice: la Escritura habla de mí y ustedes no me conocen, a menos que nazcan de nuevo, a menos que sean engendrados del Espíritu. Él dice esto. Le dice eso a ellos. Él viene a dar testimonio de la verdad. Pablo dijo: el hombre natural no puede oír, ver, no puede percibir las cosas del Espíritu, para ellos es locura. El hombre natural no puede ver. El hombre natural es el que anda en su voluntad, no en la voluntad de Dios. Y con el respeto de ustedes, espero que ninguno de ustedes sea hombre natural. Y hombre natural es hombre y mujer. No estoy hablando al sexo, sino a la creación de Dios. Dice que el hombre natural, dice Pablo, no puede percibir, no puede ver las cosas del Espíritu, y para ellos es locura. Y lamentablemente en las iglesias están llenas muchas veces de hombres naturales. No pueden percibir, no pueden ver nada de lo espiritual. Y yo no hablo de dones,
Hablo de entender en el Espíritu por medio del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué el hombre natural y por qué nosotros siendo creyentes muchas veces no podemos percibir nada? Porque queremos a Cristo para que Cristo haga nuestra voluntad, no para nosotros hacer su voluntad. Venimos a la iglesia para que Cristo haga lo que yo quiero, para que me ayude solamente, para que me dé, para que cambie, para que haga. Pero realmente como creyentes estamos buscando su voluntad. ¿Qué es la vida del cristianismo? Es hacer la voluntad. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Él. Y no lo vamos a poder hacer si Cristo no está en nosotros. Porque hacer la voluntad del Señor muchas veces es locura. Y el hombre natural no se va a percibir de eso, solamente el espiritual. Y Dios no quiere que estés dentro de una iglesia años de años y que seas un hombre y una mujer natural. No te está hablando carnal. Vea la definición, te está hablando natural. Natural no es lo mismo que carnal. Ya carnal es otra cosa. Natural es personas que siguen a Cristo. Tienen empatía con Cristo, lo pueden amar, pero no son regenerados por el poder. Ese montón de hombres naturales seguían a Cristo. Dice la palabra que la multitud lo seguía. Y muchos se quedaban hasta altas horas oyéndolo. Y para que se quedaran hasta altas horas y muchas horas oyéndolo, es porque tenían una empatía con Cristo, porque les gustaba. Porque nadie se va a querer escuchar a una persona durante horas si a aquella persona no le agrada o no le agrada sus palabras. Pero le gustaban sus palabras. Posiblemente sentían bonitos a sus palabras. Pero muchos de esos hombres y esas mujeres no quisieron dejar su vida y ser transformados por Cristo. Siguieron siendo hombres y mujeres naturales. Por eso la Escritura habla que nosotros, y Pablo lo dice, no podemos ser naturales. El hombre natural no puede oír, no puede percibir las cosas del Espíritu. Para ellos esto es locura. Y lamentablemente dentro del pueblo de Dios y dentro de las iglesias hay muchos hombres y mujeres naturales que no pueden oír a Cristo. ¿Y sabe por qué no podemos oír a Cristo? Porque no queremos rendirnos a su voluntad. Queremos siempre hacer nuestra voluntad y queremos que Dios se someta a nosotros para que Él haga lo que nosotros queremos, no lo que Él quiere. Por eso no podemos ser del Espíritu. Pero cuando somos del Espíritu, todo lo que hablamos y decimos para el hombre natural es locura. El Espíritu Santo va a revelarte quién es Cristo y Cristo te va a revelar al Padre. Dios Padre no ve, Dios Padre ve a toda la humanidad a través de dos personas, de Adán y de Jesús. Cuando Adán murió, murió en él todas las familias de la tierra. Voy a explicar esto. Estaba el árbol de la vida en el huerto de Edén y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Satanás engañó, sedujo a Eva y le dijo: si tú comes de ese árbol, serás como Dios. Y le dijo: ¿acaso no puedes comer de él? Es porque si comes serás como Dios. Y ella comió. Ella fue seducida. A Adán no fue seducido. La mujer se lo ofreció y él lo comió. Ahí fue donde entró el pecado. ¿Por qué? Porque él usó el libre albedrío. Él quiso hacerlo. Cuando Adán murió, murieron todas las familias de la tierra. Un ejemplo: si una niña de 3 años muere, con ella mueren sus óvulos. Entonces esa niña no va a tener hijos, no va a tener nietos, no va a tener bisnietos, no va a tener generación. Con ella murieron todos.
Si esa niña crece, tiene hijos y ella muere, puede morir ella, pero ahí sigue su generación. Cuando el pecado entró, no murió solamente Adán, morimos nosotros con Adán. Murió todas las familias de la tierra, todos nosotros, todas las generaciones, la primera, la segunda, todas las generaciones de la tierra murieron con Adán. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa la muerte. ¿Y qué es el conocimiento del bien y del mal? Mi propia justicia, mi propia mente natural, no espiritual. Cuando no me quiero someter a Dios, pero justifico mis obras con acciones. No me someto a Dios a hacer su voluntad, pero después voy y ayudo a tal persona, voy y doy tal ofrenda, voy, hago tal favor. Está bien dar ofrendas, está bien hacer favores, está bien sembrar, pero cuando es la voluntad de Dios. Pero muchas veces se hacen esas acciones para justificar lo que no se hace. Eso hace el hombre natural. El hombre espiritual lo que quiere es agradar a Dios, hacer su voluntad. Hoy, cuando Adán murió, el conocimiento del bien y del mal representa mi razón. Representa mi razón. Ahora que yo enfermé, Dios me dio esa prédica a través de esto. Ahora que yo enfermé, yo estuve donde muchos doctores y me hablaron de un doctor, una amiga de la pastora Milagros, que es médico, y me lo recomendó como uno de los mejores especialistas, y de hecho es muy bueno. Pero resulta que al ser tan bueno nunca tenía consulta, o sea, siempre estaba su consulta llena. Quería uno una cita y no había. Un día, estando yo en el hospital muy mal que me puse, llamé a Milagros y me dice: uy, aquí está la doctora, como ella es amiga personal de él, le voy a decir que lo llame. Ella lo llamó estando ahí mismo y él me regresa la llamada. A través de ahí conectamos y ya el otro día él me atiende. Y me pareció una gran persona. Cuando yo llegué a su consultorio, duró media hora viendo mi problema, pero empezamos a hablar, le dije que era pastora y él tiene tanta sed de Dios, y empezó a contarme una experiencia. Y la siguiente experiencia que me contó fue lo siguiente. Me dijo: yo soy médico cirujano, pero especialista en todo el tracto digestivo, y más que nada opero solo colon, y opero mucho cáncer de colon. Y es un hombre todavía joven, como de 58 años. Y dijo: y hace 2 años me sentí mal, me hice una biopsia y yo, siendo especialista en esto, aparecí con cáncer de colon. Imagínense lo que era para mí, porque a una persona que le dicen que es cáncer de colon no sabe lo grave que es, pero yo, siendo médico y lo que opero, sé lo que eso implica. Dice: pero yo no se lo quería contar a nadie, ni siquiera a mis hijas, solo mi esposa y yo, y mi suegro, que es uno de los mejores cirujanos del país, ya jubilado. Entonces mi suegro me dijo: no te lo cuentes a nadie, porque tú no trabajas en lo del gobierno, sino solo en lo privado. Y mucha gente, cuando sabe que el doctor está enfermo y tiene lo mismo, ya le agarra prejuicios y puedes perder la consulta. Guardemos todo en silencio. Y dice que él empezó a buscar de Dios a su modo, es muy católico. Y dice que un día una paciente llega a la consulta de él que no tenía cita y pide hablar con él. Y le dice a la secretaria: dígale al doctor que yo soy cristiana, que él me operó hace 2 años, pero que el Espíritu Santo me dio un mensaje para él. Entonces la secretaria le comunica y él le dice: pasa. Cuando la mujer pasa, le dice, sin saber nadie su situación, le dice: doctor, me dice el Espíritu Santo que no tenga temor, porque usted va a vivir más años y sus manos van a servir para bendecir a mucha gente. Nada más eso. Y dice que él dijo: wow, porque él decía: ya yo me voy a morir con este cáncer. Y dice que eso fue consuelo. Él sigue buscando de su modo a Dios, y la próxima vez él estaba en su casa, la segunda vez que le sucedió algo similar, y lo llama la prima de él, que es cristiana, y le dice: tengo un grupo de oración en la casa
Y la prima no sabía, nadie sabía su situación. Y estábamos orando. Y el Espíritu Santo me dijo que vinieras, que tenemos que orar por ti. Y dice que cuando él llegó, la prima y otra mujer le dicen, dice el Señor que no temas, que sí te vas a operar. Y nadie sabía que él estaba enfermo. Y que vas a salir bien, porque vas a vivir muchos años para ayudar a muchos. La misma palabra. Entonces dice que eso lo impresiona a él. Dice que ahí él se hace el fuerte, pero llega a la casa y se quiebra. Esa noche no duerme. Y él llora y llora y llora humillado al Señor. Y dice que toma una hoja en blanco, como buen médico y buen profesional. Dice que toma una hoja en blanco y le dice, ¿sabe, Señor? Cuando un paciente se va a operar, me tiene que dar su firma. De que si yo encuentro algo malo, lo puedo estripar, sacar y hacer lo que quiera para su bien. Pues yo tomo esta hoja en blanco y te entrego mi vida en blanco. Haz lo que tú quieras en esta operación, no lo que yo quiera. Y dice que entró una gran paz. A la hora de la operación, él como buen médico elige los mejores y elige el mejor asistente, el que lo va a operar y el asistente. Dice que el suegro quiere ser el asistente, pero ya es un adulto mayor y él dice, no, jamás, aunque es un pionero en esas operaciones. Y resulta que la operación empezaba a 1 hora y la persona entendió que era 2 horas después y no llegó el asistente. Entonces el suegro dijo, no, yo asisto a la operación. Y se pone un hombre de 80 años, guantes y empieza. Y dice que a la hora de haber cortado el colon, porque era muy complicado el cáncer que encontraron y tuvieron que cortar mucho, remover todo, tenía que quedar bien sellado por una infección. Y el cirujano lo iba a sellar de una manera, pero el otro tenía la vieja escuela y le dijo, no, no lo hagas así. Hacelo así, de esta manera y amarrarlo así. Entonces cuando terminó la operación, el cirujano le dijo, mira, si no hubiera estado tu suegro, no hubiera tenido la sabiduría de hacer esto de esta manera. Y él dijo, esto fue Dios. Y dice que eso quebrantó su corazón. Empezamos a hablar un poco de todo y no sé por qué salió el tema de la misión de ustedes de África. Y yo le conté que aquí iban unos chicos, de aquí va esta iglesia y que iban unos chicos para África. Él se emocionó y me dijo, toda la vida he querido ir a África, pero ya estoy de otra edad. Dice, voy a comprar un poco de ropa para que lleven. Me ponía mensajes y a los días me dice, aquí tengo ropa divina, ropa preciosa, nueva, pero la escogieron así como colorida, como toda. Y él fue y compró, porque Costa Rica es más caro que acá, y compró mucho dinero, porque allá comprar ropa es mucho más costoso, sin conocer a nadie. Muy buen corazón y muy buenas obras. Entonces yo llegué y me senté una noche a hablar con Dios y le dije, wow, este hombre es mejor que un cristiano y es católico. Wow, este hombre tiene mejor corazón que un montón de cristianos. Este hombre tiene más santo temor a Dios que un montón de cristianos. Este hombre hace obras más bonitas que un montón de cristianos. Uno pide en la iglesia y todo el mundo se hace como, no es conmigo, no es conmigo. Pero cuando dicen, ¿quién ocupa que le dé? Todos quieren. La gente solo quiere y quiere y quiere, pero no quiere dar nada. En cambio, este hombre yo no le pedí nada. Wow, este hombre es mejor que un cristiano. Y yo estaba convencida que él era mejor que cualquiera de la iglesia. Por la pasión por Dios, por el amor con Dios. Y ese día el Espíritu Santo me da esta prédica. Y empieza a explicarme y me dice, sí, él tiene sed de mí, tiene hambre de mí, pero no ha nacido de nuevo. Hace obras. Y aunque él haga muchas cosas nuevas, muchas cosas buenas, está amparado bajo el conocimiento del árbol, del bien y del mal y la propia razón. Y para él nacer de nuevo, tiene que estar amparado bajo el árbol de la vida, porque todo lo que se ampara en sus propias obras y en sus propias justicias, aunque crea en mí, pero en sus propias obras y en su propia justicia, se ampara al árbol de la muerte. Pero todo el que se ampara en mí, se ampara al árbol de la vida, y él necesita nacer de nuevo. Es un buen hombre, tiene sed por mí, pero tiene que nacer de nuevo, como yo le dije a Timoteo.
Puedes hacer cualquier obra, pero si Cristo no está en ti, son obras muertas. Puedes venir a la iglesia, pero si no vives una vida de Cristo en tu vida, simplemente eres un hombre natural y no espiritual. Y Cristo quiere que seas una mujer espiritual y un hombre espiritual, que puedas entender lo del espíritu, que puedas estar percibido en el espíritu, que puedas entender cuando usted quiere ser espiritual. Y ser espiritual no es temblar, que quede claro. Uy, qué templo, qué espíritu. No. Y si tiembla, pues amén, que tiemble. Pero no es eso. Ser espiritual no es solo hablar todo el día en lenguas. Hola, ¿cómo estás? Hey, Juliana, hace tiempos que no te veo. Eso no es ser espiritual solamente. En mi tiempo de comunión hablo con lenguas, pero también tengo que hablar con entendimiento. ¿Qué tal yo viniera a hablarle aquí una prédica en lenguas? ¿Ustedes entendieran? Imagínense, no. Mi tiempo con Dios y mi comunión, yo hablo con lenguas. Pero también la escritura me dice que cuando estoy en la congregación de los santos, tengo que hablar con entendimiento. Amén. Entonces, ser espiritual no es todo el día hablar en lenguas. O ser espiritual, la visión. Y ahí hay un puño de demonios a la derecha. Qué espiritual. Y aquí están los ángeles. Qué espiritual soy. Y aquí hay otro poco de demonios. Cosas me tocan. No, eso no es ser espiritual. Ser espiritual, esos son dones que son para el provecho y para el beneficio no tuyo, sino del pueblo de Cristo. Eso dice Corintios 12. La gente agarra los dones como su propiedad y otros los agarran para lucrar. Eso es lo peor. Pero los dones no es para lucrar, ni para tu propiedad, ni para qué espiritual que es. No, los dones son para el servicio de su pueblo. No son tu propiedad, son de Dios para hacer su voluntad. Ser espiritual es cuando tengo un corazón para Cristo, cuando no quiero pecar, y como vivo en este cuerpo que no ha sido glorificado y peco, me arrepiento y le digo: Padre, estaba hablando y ahora que me acuerdo se me salió una mentira. Yo no quiero ser mentiroso, porque tu palabra dice que el padre de la mentira es Satanás. Perdóname. Eso es ser espiritual. ¿Qué es ser espiritual? Cuando le quieres agradar a Él. Hace muchos años llegó a la iglesia una señora, ya era como, tal vez en esa época tenía, hace como 10 años, podía tener unos 40 y resto de años, pero ella tenía cuerpo de mujer joven, como de 20. Y ella era adicta al ejercicio y hacía ejercicio durante 3 horas al día. Un cuerpo escultural, tonificado, y un trasero que todo el mundo pensaba que era operado y no era operado, era de ella, así como puesto. Parecía un corazón aquel trasero. Aquellas piernas que se le partían aquí los músculos. Y llegaba con unos pantalones, en esos años se usaban de cadera baja, y se ponía un pantis de hilo y las tiritas se le salían aquí. Entonces, donde se inclinaba, imagínense, aquel trasero y con aquello afuera, aquella ropa interior y roja, ¿verdad? O de colores así. Todas las mujeres de la iglesia se empezaron a enojar y me decían: pastora, tiene que decirle algo, pastora aquí, pastora allá. Y los hombres, unos alababan al Señor. Y siempre se sentaba adelante de uno, y la esposa bravísima, pero una mujer, como decimos en Costa Rica, de mecha corta. ¿Qué es de mecha corta? Que usted rápido le enciende aquí y explota. Como cuando hay un explosivo, esos fuegos artificiales, que es de mecha corta y rápido. Y con una cara que lo dice todo, ¿verdad? Y estaba ellos al frente, la mujer al frente y ellos, y él es de bigote. Y ella ya así. Y ella lloraba y se postraba, y entre más se postraba, más sacaba la cola. Y él como: ¿la veo o no la veo?
Y hasta que movía el bigote. No les estoy diciendo exageración, es todo cierto, ¿verdad, Maricela? Y hasta que movía el bigote. Y todas las mujeres era como casi, échela a esa incircuncisa de la iglesia. Eche a esa Dalila junto con Jezabel y todas juntas. Y ya las mujeres me tenían, y la que más estaba enojada y molesta es Vanessa. Ustedes conocen a Vanessa, ¿verdad? ¿Qué Vanessa más brava? Mujer esa, vulgar, vieja esa, como viene. Tiene que decirle, tiene que acá. Hasta un día que me enojé con Vanessa y le dije, ya me tienes harta, yo. Si tanto le molesta a ella, ¿por qué no doble rodilla por ella? Porque ya era como casi un acoso. Y todas, hasta aquí, la que está aquí, y la que machita que está por ahí, todas. Era algo. Y aquella mujer no solo se arrodillaba ahí, pasaba al frente. Y la iglesia tenía unas gradas en esa época y se arrodillaba así con la cola toda afuera. Vea, era algo tremendo. Y un día me voy yo a orar al Señor y el Señor me empieza a revelar la niñez que ella tuvo, que fue abusada sexualmente por el hermano mayor durante años, que se casó siendo una niña para salir de la casa con un hombre mayor que ella, se enamoró, que ese esposo se convirtió al cristianismo y fue uno de los mayores pastores más reconocidos en los 70s y en los 80s en la provincia de Alajuela, donde vive la pastora Milagros y Maricela. Y allá hay un estadio de fútbol muy famoso, de un equipo muy famoso que le dicen la Liga, se llama Alajuela. Son tres los equipos de fútbol más famosos: Heredia, la Liga, esa Alajuela y Saprissa. Y ese es uno de los más fuertes, el que casi siempre gana los campeonatos. Y ese estadio, siendo grande, el esposo de ella hacía campañas evangelísticas, llenaba el estadio y pasaban cualquier cantidad de milagros y sanidades. Pero este hombre cayó en adulterio. La dejó a ella con 4 hijos o 5. Y después de eso, este hombre tiene una propiedad grande y vivía ahí mismo, en otra casa, pero ahí mismo, y metía a dormir con él hasta la misma sobrina de ella. Este hombre llevó, después de ser pastor, a su hijo menor a la droga, porque se drogaba con él. Y tenía la vida quebrada, ella. Y tenía toda la identidad de Dios quebrada en ella. Pero Dios la quería restaurar. Entonces yo empecé a decirle, de todas las iglesias la echaban. Ella iba a una iglesia muy famosa en Alajuela Centro, que el pastor Jaime la conoce, donde don Álvaro. Y la misma esposa del pastor, cuando se dio cuenta que ella venía a la iglesia, me dijo, saca a esa mujer de la iglesia, esa mujer acá y esa mujer allá. Pero donde empiezo a orar por ella, el Señor me dice, yo la quiero restaurar y ella no me conoce. Y vino y yo le dije, Señor, hablo con ella. Y el Espíritu Santo me dice, no, la única manera que ella cambie es que yo me lo revele. Porque mi espíritu revela quién es Cristo. Y en Cristo se encuentra el Padre. Y en el Padre se encuentra la identidad. Y ella no tiene identidad de hija. Entonces mi oración fue, Señor, trae la revelación a ella por tu espíritu. Pero yo no oraba así como tibio. Pasaba las noches enteras hasta las madrugadas orando por ella. En esa misma semana me llamó llorando. Y me dice, pastora, yo estaba orando y sentí la voz del Señor. Y yo le dije, ¿y qué te dijo? Que yo me he visto mal. Sí, era la voz del Señor. Y me dijo que no me vuelva a poner esos pantalones y que use otra clase de ropa interior.
Si era el Señor. Y se ponía vestidos blancos, sin forro abajo, con ese bloomer de T, tirita aquí, tirita allá, hacia una T. Y con aquel trasero que se movía. Parecía la culebra machacada, macheteada. ¿Qué es una culebra macheteada? Que es un machete, un cuchillo, le llamamos allá, que se corta. Córtele la cabeza a una culebra, a ver si su cuerpo no zigzaguea. Pues ella caminaba como la culebra macheteada. Se contorneaba toda, de lo sexy y seductora que era. Y me dijo el Señor, y ella tiene un cabello puros rizos y lo usaba así largo, puros rizos. Ella es una mujer muy bonita, y aunque era ya grande, y ella le encantaba seducir con su cabello. Y me dijo que me cortara el cabello, no por legalismo, sino porque yo uso el cabello para seducción. ¡Wow! Y que cortar el cabello es una simbología de entregar mi seducción. Llegó a la iglesia cuando tenía un cabello por aquí, con unos rizos hermosos, llegó acá. Esa mujer empezó a cambiar hasta el día de hoy. Nunca más volvió a ser la misma. Nunca en su vida se volvió a vestir mal. Pero no solo eso, aunque ella fuera a las iglesias, por todo lo que había entrado, cuando su corazón se rompió en la niñez y con todo el abuso sexual, ella se hizo, y con el divorcio y que su esposo la abandonó y vivía hasta con su prima, con su sobrina y toda esa vida de distorsión, ella se hizo esclava sexual, en el sentido de promiscua. Y ella, como tenía tan buen cuerpo, ella iba al gimnasio y ella solo salía con jóvenes. Le gustaba el colágeno. Solo salía con jóvenes. Solo jóvenes. Ay, perdón, Señor, se me salió. Solo le gustaban los jóvenes. Solo el colágeno, hermanos. Ella tomaba y comía colágeno. Pero no solo eso, sino que el Señor era una esclavitud en esa área. Y el Señor inmediatamente la liberó sin que nadie la liberara, solo con la revelación. Nunca más anduvo con colágeno. Y por primera vez se hizo un novio mayor que ella. Y no solo eso, cambió su vida, fue regenerada. Y eso atrajo a sus hijos que estaban destruidos a Cristo. Y ahora su hijo es líder de alabanza. Y empezó a restaurar, y su hija viene a la iglesia. Y empezó a restaurar a sus hijos también. Y llegó también su nuera a la iglesia. Cuando vieron el cambio en ella, sus hijos siguieron. Porque el que revela y cambia nuestro corazón, y el que da la revelación, es el Espíritu Santo. Puedes conocer mucha palabra como letra, pero si no viene una revelación del Espíritu Santo, y para que venga una revelación del Espíritu Santo, tienes que anhelarla, tienes que pedirla. Jesús dijo: piden muchas cosas, pero no saben pedir. Porque pedimos solamente lo material, porque pedimos la sanidad, solo lo que necesitamos, pero no pedimos lo mejor, que el Espíritu revele quién es Cristo. Entonces tenemos una vida de religión y no de relación. Entonces, si Jesucristo me da todo lo que yo quiero, mi estado emocional está bien, pero cuando Él no me lo da, ahí decaigo, porque no hay una revelación. El pastor puede predicar y lo hace excelente. Yo puedo predicar, pero yo no puedo traer esa revelación a tu vida, ni es por imposición de manos. Si la revelación del Espíritu fuera por imposición de manos, hoy yo le impongo manos a todos, aunque salgamos a las 8 de la noche y ustedes se van con revelación. Yo quisiera que fuera así, pero no lo es así. La revelación del Espíritu Santo es cuando usted la quiere, cuando usted la pide, cuando usted la anhela, cuando usted la desea. El Espíritu Santo te revela quién es Cristo. El Espíritu Santo a esta mujer le reveló quién era Cristo. Y en Cristo oyó la voz de papá.
que le dijo: yo te amo. Le dijo más cosas bonitas. Tú no tienes que vestirte así y buscar el amor de un hombre, porque tú eres acepta en mí. Yo te voy a sanar, vas a ser basta en mí, pero no me gusta como tú vistes. Dice que la abuela le decía: no me gusta como tú vistes, hija mía. No me gusta la ropa interior que usas. No me gustan esos vestidos sin forro que te pones. Ponte el vestido. Ella lo iba a botar y dice que le dijo: póntelo, pero con forro y con otra clase de ropa interior. Tu cabello yo te lo di, pero lo que no me gusta es el uso que le diste a él. Tu cabello yo te lo di así de lindo, pero le diste un uso para seducción. Le diste un uso para el mundo, para lascivia, para inmundicia. Y ahí fue donde ella cayó derretida y empezó a humillarse y a decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, no puedo seguir así. Pero dice ella que se sintió tan amada por Dios, porque en las iglesias le decían lo mismo, pero la juzgaban. Pero ese día esa voz no la juzgó, la empezó a sanar. Y para no hacer largo, ya está muy mayor, ya no puede él porque estaba enfermo, y a ese hermano que la abusó cuando ella era niña de años, lo trajo a Cristo luego. Iba a la iglesia con ella. ¿Qué pasa con esto, hermanos? El único que transforma es cuando nos encontramos con Cristo. Pero para que esa transformación ocurra, no basta una rutina religiosa. Tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Tiene que ser revelada por el Espíritu. Ella fue durante años a la iglesia y aún su esposo fue pastor, pero ella no tenía la revelación de Cristo y ella estaba pegada al árbol del conocimiento del bien y el mal. Su propia justicia: llenamos estadios, mi esposo predica la palabra y yo soy la linda esposa del pastor a la par. Él es ungido, yo no hago nada, yo nada más tengo el grupito de mujeres, después yo no hago nada, él es el ungido y yo soy la preciosa modelo esposa del pastor. Ella se dedicó a ser esposa del pastor, a agradar al hombre y a hacer una vida social en la iglesia, pero nunca a encontrarse con Cristo, nunca a entrar en una comunión con Cristo. Y un día todo ese castillo que ella tenía, el Señor permitió que se destruyera y cayó para que ella se pudiera encontrar con Cristo. Aunque ella estuviera dentro de la iglesia y aunque llenaran estadios, estaban haciendo muchas cosas en su voluntad, no en la voluntad de Dios. Y al final todo lo que no es la voluntad de Dios es obra muerta y tarde o temprano cae. Pero lo que es la voluntad de Dios se mantiene. Por eso tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y en ese momento, hermanos, que ella encontró al Señor, el Espíritu Santo le reveló quién era Cristo. Ella estuvo muchos años amparada bajo el árbol de la propia justificación, de mi propia voluntad, de mi propio yo, que eso representa a Adán. Pero Cristo representa la vida, Adán representa muerte. Y no solo ella, muchas veces nosotros hemos estado igual. Podemos venir a la iglesia, pero estamos amparados bajo el árbol del conocimiento del bien y el mal y no necesariamente bajo Cristo Jesús. Adán representa muerte, y representa la razón, lo lógico, lo humano, lo natural. Cristo representa lo espiritual, lo que renueva, lo que cambia, representa resurrección y vida eterna. Dentro de Cristo está la vida y la resurrección. La iglesia no es gente queriendo actuar como Cristo. Escúchenme bien esto.
La iglesia no es gente queriendo actuar como Cristo, sino Cristo actuando en nosotros. Amén. La iglesia de Jesús no es gente queriendo actuar como Cristo. Yo en Cristo, no. La iglesia tiene que ser Cristo en mí. No es usted en Cristo. Me doy a entender. Parece igual y no es igual. No es usted en Cristo, sino Cristo dentro de ti. La iglesia no es gente actuando como Cristo. La iglesia no es algo, la iglesia no es actuando en nosotros. No es como, la iglesia no es algo que se parece a Cristo. La iglesia no es una estructura de hombres para que se manifieste a Cristo. La iglesia es una persona, porque es el cuerpo de Cristo. La iglesia es una persona y Cristo fue dada como cabeza a ese cuerpo, que es su cuerpo, que es la plenitud de aquel que todo lo llena. Habitemos en la persona de Cristo. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, eso es lo que Jesús le dice, que lo vimos un poquito ayer, porque ayer ni la prediqué mucho, pero fuimos un poquito cuando ella le dice: ¿a dónde debo de orar? ¿En este monte o en Jerusalén? ¿A dónde debo de orar? ¿En esta montaña o en la otra? No es a dónde debo de orar, no es si en esta o en la hora o en la otra. Es que debemos adorar en espíritu y en verdad. Ahora no tienes que adorar en un edificio o en una montaña. La adoración es en tu corazón, porque yo soy el único lugar de encuentro con el Padre. Quiero explicar bien esto. El Espíritu Santo te revela a Cristo y Cristo es la verdad. Y cuando la revelación de Cristo está acá, vas a querer comerte esta palabra y la vas a empezar a entender, porque la palabra da testimonio de lo que está en tu corazón. Pero si Cristo no está en tu corazón, qué pereza leer la Biblia, no entiendo nada. Porque Él no va a revelar lo que usted no conoce. La palabra da testimonio, no es Cristo. Cristo es la palabra en tu corazón. Y cuando usted le abre el corazón a Cristo y quiere agradarle a Él, quiere hacer su voluntad, quiere andar en su camino, no quiere pecar, quiere agradarle, y si pecas de una vez te arrepientes. Cuando lee la palabra da testimonio y cobra sentido. Entonces tienes más hambre y más sed y quieres devorarla más, y entre más la lees, más el gusto agarras y más gusto tienes. Pero si andas en lo natural y no en lo espiritual, qué pereza leer la palabra. Entonces lo hago por deber. Lo hago cuando tengo una necesidad, le pongo la mano encima para que Él me hable, solo por necesidad, no porque querer conocerle. O si no, la leo nada más por religiosidad, para no sentirme culpable. Y apenas 2 capítulos y me duermo y bostezo. Qué cansado. ¿Y sabes por qué no le tomamos gusto en la palabra? Porque se anda en lo natural, no en lo espiritual. Porque no se le pide al Espíritu Santo que me lleve a Cristo. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Tú no puedes ser cristiano de tener la Biblia en tu casa llena de polvo y solo despolvarla los domingos que vienes a la iglesia. No, porque esta palabra me va a dar testimonio quién es Cristo. Esta palabra me da testimonio que Cristo está aquí. Me da testimonio que lo que vivo aquí me lo confirma. Hay gente que le pide confirmación a Dios: confírmamelo por un sueño, confírmamelo por un profeta. Y quien confirma cómo está mi corazón es la misma palabra de Dios cuando yo la leo. Porque la palabra lo confirma todo. Porque la palabra no es Cristo, pero es la revelación de Cristo. Pero el Cristo, que es la palabra encarnada, hecha hombre, que murió por mí y que resucitó y está a la diestra del Padre, ahora está en mí. Ahora vive en mi corazón por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te revela quién es Cristo.
y en Cristo está el lugar de encuentro. Ya no adoramos en un monte u otro, porque Jesucristo dice: yo soy el único lugar de encuentro con el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él vino para hacer morada en nosotros y nosotros revestidos en Él. Dios Padre se expresa al mundo a través de su Hijo, que es la palabra hecha hombre. Y donde estamos nosotros en Él, porque nosotros podemos ser la voz, porque Él es la palabra. ¿Cuántos hijos tiene el Señor, hermanos? Yo no estoy hablando de Jesús. Jesús nos tiene a todos como hijos. Hablo del Padre Celestial. ¿Cuántos hijos tiene el Padre Celestial? Nada más uno. Solo uno. El Padre Celestial tiene solo un hijo. Solo uno. Sabemos que somos hijos porque estamos en el Hijo. ¿Por qué tú eres hijo de Dios? Un ejemplo. Yo soy hija de Dios, pero fuera de Jesús. Yo fuera de Jesús no puedo ser hija. Yo soy hija de Jesús. Sabemos que somos escogidos porque estamos en Dios. ¿Sabes por qué tú eres escogido de Dios? Porque estás en el escogido. ¿Cuántos escogidos tiene Dios? Ahora la otra pregunta: ¿cuántos escogidos tiene Dios? Yo soy la escogida, la ungida. No, Dios Padre tiene solo un escogido. ¿Quién es? Jesús. ¿Cuántos santos y 3 veces santos tiene el Padre? Solo uno, Jesús, porque Él fue el único que no pecó. Él fue el único que no pecó, hermanos. Fue el único que no pecó. Él es el único santo, 3 veces santo. ¿Qué quiero decirles con esto? ¿Saben cuántos escogidos tiene Dios? Uno solo. No había nadie, ni uno solo justo. Y Él se ofreció para ser ese justo, porque es justo, el que puede entrar al Padre. La solución fue que el Padre nos colocó en el Hijo. Quiero explicar esto bien. El Padre desde el Génesis quería tener comunión con sus hijos. Sabemos que en el Génesis Él todos los días venía al huerto de Edén y hablaba personalmente con ellos. Pero cuando ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, automáticamente perdieron esa comunión. Y ahí se hizo el primer sacrificio de sangre, donde se mataron animales y se les pusieron con la piel y salieron del huerto de Edén. Y ya entró la muerte a la tierra, porque la tierra no estaba diseñada para morir. Pero como entró el pecado, la tierra muere, los animales mueren, todo muere. Aún la Biblia dice que esta tierra un día pasará y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Y qué pasa? Ahí lo que había era solo muerte, porque el hombre pecó. Entonces vino la muerte. El Padre no, pero el Padre quería seguir teniendo comunión con el Hijo, con nosotros, su creación. ¿Cómo podía volver a tener comunión con su creación? Agarró a su Hijo, lo colocó en la tierra. El Hijo fue colocado en esa cruz, fue muerto, y en esa cruz Él nos colocó juntamente con su Hijo. Por eso Pablo dice que fuimos crucificados con Cristo y que fuimos resucitados juntamente con Él. La única manera que papá nos pudiera ver como hijos es en Jesús. Qué alta. En Jesús. Un ejemplo, pongo este ejemplo. Jenny quiere tener una relación con el Padre, pero a nivel de religión y no con Jesús ni con el Espíritu Santo. Entonces Jenny se presenta al Padre y le dice: papá, aquí estoy delante de ti, te amo, te necesito, tú sabes. Papá no me puede ver, porque papá ve todo el pecado en mí. Me ve sucia, me ve fea, me ve inmunda, me ve cochina, me ve maloliente. Él no me puede ver a mí. Pero cuando el Espíritu Santo me lleva al Hijo, y en el Hijo yo soy colocada, entonces soy uno con Él.
Entonces, con su sangre, al ser uno con Él, cuando papá ve a Jesús, me ve a mí también como hija, porque Él me colocó en el lugar correcto. Me colocó. ¿Y cuál es el lugar correcto? El Hijo. Él me colocó en el Hijo. Tú no naciste para ser un hombre natural y ser un ratón de iglesia, con mucho respeto. Tú naciste para ser colocado en el Hijo. Y estar colocado en el Hijo no es que yo tenga un ministerio, si soy pastor o si soy profeta o si soy salmista o tengo cargo algo acá. Si lo tienes, amén, no es malo, hay que servir al Señor. Pero ser colocado en el Hijo no es un puesto de servicio. Ser colocado en el Hijo es una posición que el sacrificio de Jesús te otorgó a ti por pura misericordia y a mí. Usted es colocado en el Hijo. ¿Sabes por qué eres hijo? Porque fuiste colocado en el Hijo. ¿Sabes por qué tú eres escogido? Porque tú fuiste colocado en el escogido. La solución fue que el Padre nos colocó en el Hijo. Somos miembros de su cuerpo. Cuando el Hijo entra en la presencia de papá, nosotros entramos también. Entonces Jesús entra en la presencia. Entonces ya usted no tiene que hacer un montón de rutina. Voy a sacrificar un animal, voy a prender tantas velas, primero le voy a decir un montón de cosas bonitas y después voy a hablar con él. No, una vez que ya estás colocado en el Hijo, puedes decirle en cualquier momento papá, puedes decirle papito, puedes ir, como dice Hebreos, que vamos delante del trono de la gracia a hallar su oportuno socorro. El trono de la gracia y del favor. Por medio de Jesús ya la cortina de la muchedumbre se rompió. En lo antiguo habían 3 lugares. Estaba el atrio, que era donde preparaban todo el sacrificio, en el tabernáculo de Moisés. Después estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que ya estaba la presencia de Dios. Pero en el lugar santísimo había una cortina de muchedumbre, que el sacerdote tenía que pasar así de pancita y con una campanita y una cuerda, porque si el sacerdote no tenía santidad, quedaba muerto y tenían que sacarlo con la cuerdita. Ahora ya eso no más. El atrio significa el Espíritu Santo, la comunión, la preparación, porque el atrio es preparación. El Espíritu Santo me prepara para conocer a Jesús. Jesús es el lugar santo. Y el lugar santísimo, cuando ya la cortina fue quitada, se llama que por medio de Jesús, que es santo, yo puedo tener comunión con papá. Eso no es para un profeta o para un pastor, eso es para todos los que hemos nacido de nuevo. Y tú has nacido de nuevo, y si no has nacido, nazcas hoy. ¿Y qué es nacer de nuevo? Entregar tu vida a Jesús, pedir al Espíritu Santo que te conduzca a la verdad, que te revele quién es Jesús, para que lo conozcas, y en Jesús te vas a encontrar con el Padre. Ese es el punto de encuentro que le habló a la mujer samaritana. Es el punto del encuentro, porque estamos en el Hijo Jesucristo. Esto significa que tenemos una nueva relación con Dios Padre. La relación que se perdió la recuperamos. Si usted no ha tenido una relación con Dios Padre, hoy te invito a tenerla, porque no la vas a tener porque haces tantas obras buenas o tantas no. La relación que tú vas a tener con Dios Padre no es por tus fuerzas ni por tus obras, es por Jesucristo, es por Él. No puedes estar con una vida cristiana sin relacionarte con Dios Padre. Tienes que estar en el Dios Padre, con Dios Padre, porque estamos en el Hijo, no con el Hijo. No estamos con el Hijo, estamos en el Hijo. Estar con el Hijo significaría, aquí me queda más fácil, estar con el Hijo significa yo estoy aquí con ella. Estar en el Hijo, estoy dentro, estoy metido. Es muy diferente andar con ella que estar metida dentro de ella. Son cosas muy diferentes.
estamos con el Hijo, estamos en el Hijo, porque somos escogidos, porque estamos con el escogido, porque somos santos, porque estamos con el santo. Nos colocó en el Hijo, de manera que cuando el Padre nos ve a nosotros, no ve nuestros pecados, no ve nuestros delitos, no ve nuestras inmundicias, sino ¿a quién ve? A Jesús, al Señor Jesús, que nos justifica de falta. Entonces, por esa sangre ya yo le puedo decir: ay, papito, hoy yo estoy enojada, pero no quiero caer en ira, porque tu palabra dice que no nos airemos. ¿Quieres ayudarme? Ay, papito, hoy estoy tan contenta. Ay, gracias, Señor. Hoy le puedo decir a papá por medio de Jesús cómo me siento. Le puedo pedir que yo lo quiero conocer más, pero no puedo tener ninguna de esas relaciones si primero no empiezo por el atrio. Y el atrio es el Espíritu Santo, que es el lugar de la preparación. Tienes que tener primero una relación con el Espíritu Santo, porque si no te relacionas con el Espíritu Santo, no vas a conocer a Jesús. Y si no conoces a Jesús y la revelación quién es Él, no vas a tener la identidad de papá. La identidad. Hay muchos cristianos que están en las iglesias y andan buscando llenar sus corazones en otras cosas. Yo creo en la promesa, hermanos. Esto no está en mis notas, pero lo voy a decir. Pero en una época, al ser una iglesia, nuestra iglesia profética, Dios le daba promesas a todo el mundo. Así dice el Señor, que te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, al otro le voy a dar. Y la gente empezó a buscar al Señor solo por la promesa, no por Dios. Entonces, aunque la promesa es de Dios, ya caminaban solo por la promesa, no por Dios. Y bendito sea el Señor que nos corrigió y ha estado cambiando la identidad de la iglesia, porque no es por promesas, es por Jesús. Yo no tengo que amar más la promesa la da Dios, pero lo malo no es la promesa, sino que posiciono la promesa a igual que Dios o mayor que Dios. Entonces la promesa, voy a depender de mi estado emocional de la promesa, no de Jesús. Entonces, si Jesús me da la promesa, brinco, salto, aleluya, cantemos juntas. Yo le hago el coro porque canto feo. Pero si Dios no me da la promesa, ni siquiera puedo alzar mi boca a decirle amén, porque la depresión, el desánimo, la amargura y el dolor me dominan. ¿Por qué? Porque la promesa no es pecado. El pecado es que posiciono la promesa a igual que Dios o mayor que Dios. Y nada puede estar por encima de Él. Las promesas son de Dios, pero no puedes vivir por la expectativa de la promesa, porque como en el libro de Habacuc, hay muchas promesas que se tardan en cumplir. Así lo dice, la promesa se tarda de cumplir. Entonces, si no se cumple la promesa, usted no va a tener fe, no va a tener amor, no va a tener esperanza. La iglesia, yo he estudiado las cartas de Pablo, pero la iglesia que me llama más la atención es la iglesia de Tesalónica. Quisiera tener tiempo para hablarles de ella, pero solo voy a hacer 3 menciones. La iglesia de Tesalónica fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo hizo un viaje de misionero con Silas y con Timoteo. Ahí fue donde tomó a Timoteo, de donde lo ungió y se lo llevó con él. No se sabe en qué camino Lucas, el doctor, no salió con ellos, pero luego se incorporó a la misión. Ellos querían ir hacia Asia Menor, que es la región de Turquía y de Éfeso, e hicieron para ir ahí, pero dice Hechos 16 que el Espíritu Santo se lo impidió. Luego quisieron volver a retomar para ahí, y dice la palabra que ya se lo impidió Jesús. Y después ellos quisieron otra vez retomar ahí, y Pablo tuvo una visión de un varón macedonio
que le decía: ven y ayúdanos. Y Pablo dijo: y Dios nos envió a Tesalónica. Y más adelante narra la escritura en Hechos 16 de que Pablo estuvo 3 días discutiendo la palabra. Discutir la palabra no es discusión de pelea, es enseñar, es hablar. El otro pregunta, Pablo contesta. Eso es discutir, no es pleito. Por 3 días en la sinagoga. Pero cuando la palabra dice que en la sinagoga no tienen que ser entonces 3 días seguidos, porque recuerdan que los únicos días que ellos se reunían en la sinagoga eran los sábados, el día de reposo. Entonces eso nos lleva a que Pablo estuvo 3 semanas ahí y un poquito más, pero tenía muy poco tiempo. Él nos pudo agarrar como a la iglesia de Filipenses. Ustedes sabían que la iglesia de Filipenses fue la iglesia de Pablo, la que él realmente fundó. Todas él estuvo, pero la que él fundó y la que él, mejor dicho, pastoreó, que estuvo ahí. Pero Tesalonicense no, ni siquiera pudo darle discipulado, porque vino una gran turba de los judíos que estaban ahí, porque aquellas mujeres que eran de dinero, que iban a la sinagoga, se vinieron y escucharon y se convirtieron a Jesús. Entonces los judíos se enojaron, posiblemente por lo económico, porque eran mujeres de posición. Así lo dice la escritura, no lo estoy inventando yo. Y dice la escritura que sacaron a Pablo a escondidas, a Silas y a Bernabé, porque los iban a matar, porque vino una turba. Ellos no pudieron pastorear esa iglesia, no la pudieron discipular. Pero en otro viaje misionero va Silas, que es Silvano. Silas en la Biblia es Silvano. Y va otra vez Timoteo, y encuentran una iglesia con fervor. Pero encuentran estas marcas en esa iglesia, y las marcas de esa iglesia es fe, amor y esperanza. ¿Cómo es posible que una iglesia que no fue discipulada, que no fue evangelizada, que solamente Pablo está 3 y un poquito más semanas, que tienen que sacarlos, que Pablo no estuvo con ellos, ni Silas ni Bernabé, ni ningún apóstol les discipulando? ¿Cómo es posible que cuando ellos vuelven a ir a esa iglesia encuentran una iglesia enraizada en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo? Entonces Pablo escribe una carta, que es la carta de Tesalonicenses, y Pablo les dice en el verso 4: porque ustedes fueron escogidos por Dios. ¿Y sabe por qué Pablo sabe que ellos fueron escogidos por Dios? Porque muchas veces Pablo vio la manifestación solo de Jesús, la manifestación del Espíritu Santo, pero en esta iglesia en particular vio la participación del Dios Trino enraizado, escogiendo esta iglesia, porque fue una iglesia escogida por Dios mismo. Hoy quiero decirles que ya esto es otra prédica, pero ustedes fueron escogidos por Dios. ¿Para qué? Para que ustedes experimenten, no solo leyendo la escritura que da testimonio, porque cuando yo leo la escritura da testimonio, pero Dios lo que quiere es que ustedes experimenten a Cristo en sus corazones. Dios quiere, porque esta fue una iglesia que fue escogida con este propósito, y Satanás ha querido robarse ese propósito una y otra vez, con religiosidad, con enfriamiento, para que ustedes pongan la mirada solo en las promesas, y cuando Dios no me la dé, entonces decaigo, me enfrío, no me relaciono con Él, no estoy en el primer amor, no quiero guardar santidad, no le llamo a las cosas por su nombre, no me arrepiento. No más, hermanos. Usted no tiene que venir a una iglesia porque usted sea un inmigrante y quiera que Dios le dé papeles. En su tiempo Dios se los va a dar. Usted no tiene que venir a una iglesia para buscar un esposo o una esposa, porque como se la puede encontrar en la iglesia, se la puede encontrar en el supermercado. Ustedes vienen a Cristo no para que Dios les dé plata o poder, sino para salvación y vida eterna. Y el resto que Dios les dé es añadidura. Pero el propósito de esta iglesia
del cual ustedes son escogidos de Dios, es para que ustedes estén en el amado, para que ustedes, el lugar de encuentro es el Señor y yo. Ustedes pueden tener toda la plata del mundo, y si ustedes no tienen la llenura del Espíritu Santo, son infelices. Hay vacíos, hay ansiedades, hay cargas, hay infelicidad. Y ustedes pueden tener solo un poquito de arroz y un huevo, y si está la presencia de Dios, ese huevo les va a saber a filet mignon, porque hay paz, porque Cristo está en usted. Y si Dios quiere darle mucho dinero, pero con la llenura del Espíritu, amén. No estoy contra el dinero, pero eso no sustituye al Espíritu Santo. Ni la pobreza ni la carencia sustituye la relación, que como tengo tanto dolor y tanta carencia, no puedo adorarle. No, nada lo sustituye, porque se van a dos partes. Cuando tengo mucho, ya la llenura es otra cosa, y cuando no tengo, no puedo adorar porque estoy bravo porque Él no me da. Tomás, con esto concluyo diciéndoles, el mensaje que Dios me da es: el propósito que tuvo el Señor de la iglesia de Tesalónica tiene para ustedes. Pero la única manera que esa revelación llegue a sus corazones es mediante la comunión con el Espíritu Santo. Si ustedes no se comunican con el Espíritu Santo, si ustedes no le quieren dar la oportunidad al Espíritu Santo, no van a conocer a Jesús. Van a conocer un sistema religioso que tarde o temprano los harta, que tarde o temprano es tedioso, es cansado y es impositivo. Pero si ustedes conocen a Jesús, Jesús no es impositivo. Jesús llena, restaura, me llena de esperanza cuando yo no la tengo. La iglesia tenía una marca, y Pablo no estuvo ahí para pastorearla, pero sí estuvo el Espíritu Santo, y tenía una marca que se llama esperanza. Y eso es lo que muchas veces, cuando las cosas no salen bien, se quiebran en nosotros. Y Jesús no quiere que se quiebre más la esperanza, porque Él es esperanza. La esperanza no está puesta en un trabajo o en una posición. La esperanza es en Dios. Y el desánimo, el desaliento, el dolor, la frustración viene porque la esperanza se quiebra en nosotros. Porque nosotros pensamos que la esperanza es tener una vida como yo quiero, no como Cristo quiere. Y Dios lo que quiere es que vuelvas a experimentar la esperanza. No permitas que Satanás le robe lo más apreciado. Ser escogidos por Dios significa caminar en fe, en amor y esperanza. Esa es la marca de los creyentes que son escogidos por Dios. Y esa marca es la que te quiere robar el diablo. Quiere quitar esa marca de ti, para que en lugar de andar con esa marca, andes con la marca de la frustración, del dolor, del corazón endurecido, experimentando una religión y no una vida en Cristo. Pero esta iglesia fue escogida por Dios, y la marca que el Espíritu Santo te pone son esos atributos del Espíritu: fe. Fe. Es hermoso tener fe. La fe es la certeza de lo que no veo y la convicción que espero. Fe no es lo que veo, es lo que no veo. Amor. Qué precioso es sentirme amado en la presencia de Jesús. ¿Y qué es esperanza? Yo espero en Dios, porque de Él viene mi oportuno, mi ayuda. No espero lo que yo quiera recibir, la promesa, no. Yo espero en esa salvación, esa vida eterna, para un día estar delante de Él y gozarme con Él. Una de las cosas que puedo ver en el Espíritu es que el enemigo le ha robado a muchos esa marca. Y me estoy tardando un poquito más, pero lo tengo que hacer. Ahora, mientras pasaba por los pasillos, pude observar que muchos ya no tienen esa marca. Tienen marcas que dicen desánimo, otros dicen frustración,
Otras dicen hombres naturales, porque andan en su propia humanidad, no en Cristo. Otros dicen dolor. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: yo quiero que tengas mi marca, la marca de mi comunión, porque yo voy a revelar quién es Jesús. Y en Jesús vas a encontrar el amor del papá. Y cuando encontramos ese amor del papá, nos asimos a Él. Hacerse es agarrarse duro. Y Él llena, porque Él es el que llena toda nuestra plenitud y el que nos da plenitud y gozo. Ya no te dejes robar más del enemigo. ¿Y sabe por qué roba mucho el enemigo? Porque posicionamos la promesa en igualdad que Dios. Si Dios te prometió una casa, la tendrás en el tiempo de Dios. Pero ahora tu habitación es ese lugar santísimo. Si Dios te prometió un esposo y una esposa, vendrán. Si Dios te prometió papeles, vendrán. Si Dios te prometió diferentes cosas, vendrán. ¿Lo digo o no? Un día de estos el Señor me hablaba de Ana y me decía: sí, yo le voy a dar un esposo a ella. Ana, Dios te va a dar un esposo. Dios sabe que tú anhelas un esposo y no quieres llegar a tu vejez sola. Dios te lo va a dar, pero no posiciones ese deseo. Ahora déjate llenar por Él solamente, y eso llegará, y llegará más pronto cuando ya no posicionas ese deseo. Amén. Lo malo es que posicionamos nuestros deseos a la altura de Dios y Él no puede competir con nadie ni nada. Oh, yo quiero decirte, hermanos, vengo con un corazón limpio y transparente, no a quedar bien con la iglesia, sino a decir lo que Dios me pone. Y Dios quiere tener una relación con esta iglesia, una relación profunda, que ustedes conozcan la voluntad de Dios. Porque el propósito de ser cristianos no es que Dios me dé y me dé, es hacer la voluntad de Él. ¿En qué conoceréis que me aman? ¿En qué conoceréis? En que hacen mi voluntad. Dice la Escritura que un día llegaremos al cielo y que el Señor dirá a muchos: no los conozco, apartados, hacedores de mal. ¿Cuáles son a los que Él conoce? A los que hicieron su voluntad. Y muchos les dirán: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Y Él les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, porque yo conozco a los que hacen la voluntad de mi Padre. El cristianismo no es para hacer una vida en una iglesia, es para hacer la voluntad del Padre. El cristianismo no encierra las paredes de la iglesia. El cristianismo extiende las paredes de la iglesia física, porque el cristianismo es Cristo en mí, y donde yo voy para esa iglesia va Cristo, porque es mi relación con Él. La vida es muy poca. Aunque seas joven, en cualquier momento el Señor puede venir y llevarte, o llevarme a mí. El día y la hora solo Él la sabe. Y yo no quiero que cuando estemos allá el Señor diga: apartados de mí, hacedor mal. Pero Señor, yo fui tu profeta, ¿te acuerdas cuando iba a California, cuando iba a Boston, cuando iba a Puerto Rico? No, ese repertorio no me va a servir. Porque el que Dios va a conocer no es al que predicó poco, Él predicó mucho. Al que Dios va a conocer es el que hizo su voluntad. No permitas que una posición de una promesa arranque la voluntad de Dios. La voluntad del Padre es volver a tener relación con sus hijos, porque esa era la voluntad desde el Génesis, relacionarse con sus hijos. Y concluyo con esto. Esta mujer que les hablé al principio, ha permanecido en Cristo desde esa época. Es miembro de nuestra iglesia. Ha permanecido en Cristo. Ella no tenía actitudes con todo lo que cargaba encima para permanecer en Cristo, pero permaneció
porque ella entendió con la revelación del Espíritu Santo que ella fue escogida por Dios, que ella es santa porque está en el Santo, que ella es hija porque está en el Hijo, y porque ella es escogida porque está en el Escogido. Hoy usted es escogido. Usted no está aquí porque alguien te invitó. Usted no está aquí porque alguien te dijo vaya. Usted está aquí porque Dios te trajo, porque eres escogido por Él, porque hay un propósito para tu vida, sí, porque Él anda buscándote desde hace mucho tiempo, sí, sí, porque está tocando a tu corazón. Y la Biblia dice: si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcáis el corazón como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto de Madián. No endurezcas tu corazón, no lo endurezcas. Abre tu corazón, porque el Señor quiere que le conozcas. Si a ti, al de gorra, o si es colombiano, cachucha. Te estoy aprendiendo a hablar colombiano. Dios quiere que abra su corazón, que lo conozcas a Él, porque lo único que va a llenar tu corazón es Él. Ya no quiere que andes perdido, porque ya has cometido muchos errores, y Dios quiere que te encuentres con Él. Hoy yo quiero hacer una invitación al altar, porque eres ese escogido. El propósito de esta iglesia y la voluntad que Dios tiene en esta iglesia es relacionarse con sus hijos, conducir a sus hijos, guiar a sus hijos y bendecir a sus hijos. Muchas veces, ¿sabes por qué no tenemos bendición? Porque no estamos en el Hijo. Y si no estamos en el Hijo, no vamos a poder tener bendición. Entonces vamos al lugar de menos y no vamos al lugar de más. Y el lugar de más es Jesucristo. Dios quiere que estés en el Hijo, como en Juan 17 y en Juan 15. La vid verdadera y nosotros el pámpano, metidos en Él. Hoy, iglesia, Nueva Vida, el propósito que Dios te escogió. Nosotros estábamos haciendo y orando por la iglesia. Estuvimos el viernes acá desde las 9:30 hasta como a las 11, ¿verdad? Orando en el sótano con aquel frío, vieras, hermanos. Y es tremendo. ¿Sabes que esta iglesia fue constituida en 1920? En 1920 fue hecho este edificio y fue constituido como iglesia. Esta iglesia, yo no hablo que el pastor estuviera aquí hace 100 años, ¿verdad? Es que se ve tan conservado. Qué conservado que te ves. No es eso. Esta iglesia ya había nacido en el corazón de Dios antes que Él naciera y antes que usted naciera, porque ninguno de aquí tenemos 100 años. Y esta iglesia fue fundada hace 100 años. Y aunque han habido malas prácticas en ocasiones, aunque ha habido tormentas, aunque el enemigo ha venido, se ha mantenido, porque Dios fue el que la fundó. Esta iglesia y estas paredes y este techo y este piso fueron hechos y constituida como iglesia en 1920, imagínense, porque Dios había pensado en ella. Y el propósito de Dios con esta iglesia en este tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sabes qué es Kairos de Dios? Kairos de Dios es el tiempo específico donde Dios decide bendecir a su pueblo. ¿Y qué es Kairos de Dios? Cuando yo estoy en el Hijo, y ahí en el Hijo Él me bendice. Me bendice con paz, me bendice con amor, con llenura, con plenitud. Me bendice con lo que yo necesito. Ese Kairos de Dios, Dios quiere que estés en ese lugar, el punto de encuentro. Y el punto de encuentro para tener llenura y experimentar, como dijo Pablo, lo ancho, lo alto, lo profundo, es en Cristo. Es en Cristo. Y el propósito del cual Dios te llamó como hijo no es solo para darte bendiciones o papeles o una casa o un esposo o un carro. El propósito es para que experimentes los beneficios de estar en Cristo, de
Y ese carro que necesitas, esa casa, esos papeles, ese esposito, esa esposita, porque no es bueno que el hombre esté solo ni la mujer esté sola, vendrá en su tiempo del Señor, si es la voluntad de Él. Pero el propósito que Dios te escogió es para que a través de su Hijo hagas la voluntad del Señor. Y no vas a poder conocer la voluntad de Dios para tu vida si no es por medio del Espíritu Santo. Ese es el atrio de la preparación. Y en Jesús conoces la verdad y la vida, y es el punto de encuentro donde conozco a papá. Padre, gracias por esta maravillosa iglesia. Gracias por cada uno de los que estamos acá. Gracias por tu presencia. Oh rapa para quinto, rapa papa pasharo quinto. Oh rapa papa pasharo quinto. Oh rapa papa pasharo quinto. Todo, Padre, yo quiero traer una revelación de mi espíritu. No van a entender mi camino, no van a entender mi diseño para sus vidas, no van a entender mi propósito, no van a entender qué es experimentar de mí si no es por mi Espíritu Santo, porque fuera de mí no pueden hacer nada. La revelación, quién soy yo, la da el Espíritu Santo, pero si no tienen una comunión con Él, nunca podrán conocerme. Y si no conocen a mí, no conocerán al que me envió, a mi Padre. Lo que quiero traer en este 2024 es una revelación de quién soy yo. Que mi verdad venga, porque yo soy el camino de vida, el camino de verdad. Yo soy la verdad y nadie va al Padre si no es por mí. Muchos empezaron esa relación, pero se detuvieron. Y ahora hay sequedad espiritual en muchos. Ya conocen de una religión, vienen a la iglesia, pero ya no experimentan ríos de agua viva. Ya no experimentan plenitud ni gozo en mí. Ya no experimentan el primer